sigo. Las especies de ciclo otoño-invernal, que son las pocas que podemos tener verdes, poáceas verdes en los jardines y en los parques en esta época. Entonces voy a hablar de las festucas. Las festucas, por ejemplo, si nosotros vamos a los ambientes naturales en las sierras de Córdoba, las vamos a encontrar a más de 1000 metros de altura y verdes. ¿Mm? Las mélicas, los pastos serruchos y demás, que ahora les voy a mostrar algunas especies, todas las poas, que también hay céspedes de este tipo, una especie que es exótica, el Calamagrostis poracutifolia, el Cal forester, este se usa muchísimo, la Jaraba pseudoichu, que es nativa, los falaris, las racelas y estipas, que son nativas también, son estas especies mesotérmicas del ciclo otoño-invernal, ¿no? Y se caracterizan por presentar pocos cambios estacionales. Lo que más vamos a ver es su periodo de crecimiento, su desarrollo, donde vamos a ver sus espigas, pero mantienen las hojas verdes, no cambian mucho, a lo mejor se ponen un poco más marroncitas y demás, pero van a mantener un verde a lo largo de todo el año, ¿sí? Mucho más importante durante el invierno, porque es cuando crecen. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque si nosotros pretendemos dividir o reproducir especies poáceas, lo tenemos que hacer en las épocas en que están en activo crecimiento. Entonces, si pretendemos dividir los miscanthus en el otoño, que fíjense que es cuando han florecido, cuando están florecidas, o los penicetum, vamos a fracasar. Primero porque la especie ya entra en reposo, entonces no, como las gramíneas no tienen un sistema grande de acumulación de energía, no tienen de dónde sacar energía para poder generar yemas nuevas o raíces, entonces lo más probable es que se pudran, sobre todo si el suelo está frío. En el caso de las especies de ciclo otoño-invernal, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dividir jarabas, nos conviene hacerlo en el invierno y no en la primavera, porque las jarabas están florecidas ahora. Vamos a ver entonces cuáles son los usos paisajísticos. ¿Entendieron hasta acá? ¿Fui clara? Sí. Bien. Acá les muestro un grupo de especies. Fíjense la escala que tenemos. Los Sacharum, este que es el Sacharum rubra, que es la caña de azúcar, una variedad rubra, y esto que es, esto es una especie exótica que se llama, me olvidé el nombre, bueno, ya me lo voy a acordar, no me la acuerdo en este momento. Pero la tengo acá dentro de los grupos de especies que les voy a mostrar. Fíjense, esto es una foto de pleno verano. Esta poácea que tengo acá produce cañas. Fíjense que acá en pleno verano las tenemos las dos acompañadas, pero yo ¿por qué las utilizo? Porque tengo que tapar una pileta y necesito especies de gran altura, ¿sí? A mí me interesa usar esta que es la caña de azúcar, digamos, morada, porque si bien tiene crecimientos con rizomas, son rizomas determinados y no me va a invadir mucho un ambiente. Entonces, todos los años lo que yo hago con esta planta es cuando llega esta época, que ya está toda helada, bajo las cañas, las corto y si hace falta las divido. Esta es una de las actividades que vamos a hacer en la próxima clase. Acá tenemos el pasto palmera, que es la Setaria pobretiana, que es una de las pocas especies que se da en media sombra, ¿sí? Que es muy invasora, es bastante jorobada de trabajarla. Fíjense acá cómo está ajustada en una situación prácticamente de sombra. Acá hay un algarrobo, acá esta caña que está acá es una caña que yo utilizo mucho porque no es invasora, la trabajo para cercos, una caña que si bien tarda mucho tiempo en crecer, porque justamente tiene rizomas definidos, no me va a invadir este espacio, ¿no? Entonces tengo acá Setaria muy invasora y esta otra que es menos invasora. Ahí ya les voy a mostrar en las clasificaciones. En este jardín, la dueña de casa pidió un jardín sin flores, entonces lo trabajé todo con poáceas, con formios, con carex y demás. Y esta es una foto de otoño, donde podemos observar ya
el final, digamos, del ciclo de estas especies. Esto es Miscanthus gracilimus silvana, tienen panojitas, es una especie que es rapidísima, es muy protectora del suelo, arma matas redondas. Fíjense también que eso es importante ver, que en las poáceas vamos a tener especies que arman matas como en forma de, digamos, redondas, y otras que tienen más como forma de fuente, como si fuera la cortadera, que salen las hojas y arma como una especie de fuente de agua, ¿no? Y acá la tenemos distintas especies, acá tenemos distintas especies de Gracilimus, y ahí hay, esto era Panicum, ¿no? Que el Panicum es una especie de crecimiento megatérmico, ¿no? Esto es una imagen de invierno. Fíjense, acá tenemos lo que yo les nombraba recién, Panicum, acá tenemos, esto es Paspalum, Paspalum, el Paspalum grande, el Paspalum ahumani, Panicum, el Panicum virgatum, y esto es Pericetum, no, Miscanthus gracilimus. Fíjense, esto es una foto de invierno. Entonces, en el invierno yo tengo Miscanthus gracilimus en reposo, y tengo estas matas que son mesotérmicas de los Panicum y los Paspalum que se mantienen. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, que el Paspalum es una especie originaria de la zona de Entre Ríos. Es una especie que requiere mucho más agua, incluso durante el invierno. A veces se la utiliza equivocadamente como la cortadera, sin pensar que en el invierno hay que regarlas, entonces, o ponerlas en un lugar húmedo. Entonces, ¿qué ocurre? Se deslucen muchísimo porque justamente le faltó agua, ¿no? En cambio, el Panicum sí tolera más esa condición. Se la utiliza así como barrera, en este caso. En este lugar era un suelo tremendamente arenoso y un lugar con mucho viento, donde, a pesar de que, como les digo, estas especies requieren de cierta cantidad de agua, son muy tolerantes a la sequía, y tal vez otra especie puesta aquí no hubiera aguantado esta condición. Esto es en las sierras, ¿no? Es un ambiente de este tipo, con suelos con muy drenados, muy pedregosos, donde lo que mejor se puede dar justamente son las poáceas. ¿Había riego en ese lugar? ¿Cómo? ¿Había riego en ese lugar? No, esto en realidad tienen uno, en este lugar, aquí, hola Pablito, en este lugar lo que hay es un jardinero que tiene un plan de manejo donde hacía un riego mensual nada más, para el caso de los pánicos, ¿sí? Claro, porque Todo, también el todo, césped se ve muy verdecito. sí, acá en este caso sí, Sí, lo regaba. Esto está con resiembra y está regado, pero claro. esta parte de acá no tenía un riego localizado. Ponerle que hubiéramos tenido que tener un riego de goteo, pero a mí no me gusta porque a veces el riego de goteo produce como un exceso para las poáceas. Entonces yo Claro. prefiero un control, digamos, más pensado, salvo que pudieras tener un goteo con un circuito aparte donde le puedas dar un riego a lo mejor de, qué sé yo, 10 litros diarios, pero una vez por semana, punto. ¿Mm? Claro. Y todo dependiendo también de cómo esté el clima en ese lugar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué decís, Pablín? Hay uno de los lugares en donde trabajamos con los chicos que tienen un sistema de riego con unos aparatitos que se conectan al celular y se programan desde el celular. Sí. Y uno puede ponerles, si quiere, una vez a la semana, cuánto tiempo, y regular esas cosas. Lo que pasa es que los sistemas, sí, ahora ya están todos, como se dice, robotizados, y los puedes trabajar a distancia. Pero hay que ser muy cuidadosos en ver cómo está la condición del sitio, porque muchas veces esos lugares tienen que tener, ¿cómo se llama?, sensores de lluvia o sensores de humedad. Claro, sí, Y sí, hay sí. que poner gran cantidad de sensores de humedad para poder saber si la situación es homogénea. ¿Mm? Hay una cuestión que me parece importante que conozcamos, es que hay muchas situaciones en que se trabaja con sustratos, por decirles nuevos, o sustratos muy modificados,
donde la respuesta del sitio al riego no es la que habría naturalmente, ¿no? Entonces ahí sí que es importante tener sensores de lluvia para poder saber qué está ocurriendo, ¿no? Pero sí, se puede manejar de esa manera. Perfecto. Esta imagen que tenemos acá hacia la izquierda es un pasto muy rústico, se le llama pasto Malvinas, es Leimus. Este también es de ciclo invernal. Y esta imagen que les muestro es de La Pampa. La Pampa es una región muy, muy seca, muy ventosa, con suelos prácticamente medanosos, donde se adaptan muy bien las poáceas que tienen crecimiento con rizomas, como es el caso del Leimus este, que si lo pusiéramos en Córdoba lo debiéramos controlar bastante porque tenemos un ambiente muy bueno para ellas acá, entonces como que se tomarían todo el cantero. En este caso en La Pampa, donde se puede armar un grupo, digamos, justamente la idea es mantener un médano, digamos, protegido, porque la voladura acá de limo es tremendo, y justamente se aprovecha una especie de este tipo que digamos, tiene muy buena cobertura. Estas especies que están viendo acá, fíjense, acá es el caso de una pileta, necesito una protección de aquel lado, esto lo trabajé yo, esto que están viendo acá es Panicum virgatum, ¿no? Que se mantiene verde durante todo el invierno, y le siguen acá Miscanthus variegata, que son especies, ¿sí? Especies megatérmicas que, digamos, tienen su follaje durante el verano. Pero del otro lado de este terreno había un cañaveral importante que yo lo estoy utilizando y lo dejo justamente porque este cañaveral está reteniendo, acá hay una barranca, esto es un barrio donde todo el agua terminaba saliendo por este terreno y a mí me preocupa bastante la situación que hay de atrás de todo esto porque hay un proceso erosivo bastante importante, por eso la caña que está acá atrás yo dije la vamos a dejar porque es lo que está reteniendo el suelo en este lugar. Acá en el Parque de Chateau Carreras, donde el uso de las poáceas está hecho más con, digamos, más que una situación de control de erosión, se hace también por una situación más de uso paisajístico, donde se las utiliza para componer una imagen de una situación, como les digo, como se usan las gramíneas para dar esta idea de pradera, de libertad, para dar esta idea de que el viento mueve, digamos, le da mucho dinamismo, porque justamente las gramíneas tienen eso, ¿no? Al ser tan móviles y tan gráciles, le dan mucho dinamismo a una composición. Fíjense qué distinto que es un buxus rígido, que hay viento, ni te vas a enterar si hay viento, a una situación de gramíneas. Miren cómo están respondiendo tanto los miscanthus como las nacelas al viento norte, ¿no? Puede ser que las lavandas muevan sus espigas, pero estas son las que enseguida nos denotan una situación, digamos, de viento. ¿Ven? Al ver esta imagen ya nos estamos dando cuenta de qué está pasando en este lugar, ¿sí? Ya tiene dinamismo este lugar. Y por supuesto utilizarla como formas de praderitas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las nacelas, que son de ciclo invernal, es decir, van a empezar con las floraciones ahora, cuando se las utiliza, tienen que tener en cuenta que tienen gran cantidad de semillas que van a generar más plantitas en el mismo lugar. Entonces, tal vez cuando uno las plante, no poner tantas, porque si ustedes van a comprar nacelas en este momento al vivero, cada planta cuesta 400 pesos de costo. O sea, que las están vendiendo los viveros como si fuera que vas a poner una planta en una maceta, cuando justamente el objetivo es armar praderas. Entonces, yo pienso que se debieran producir más pequeñas, venderlas como en un estado anterior, por decirles un plaque con un tamaño determinado, donde yo puedo generar, digamos, plantitas pequeñas que puedo plantar a lo mejor 4 o 5 por metro cuadrado, porque yo sé que en una estación lo voy a tener cubierto, ¿no? Entonces, frente a eso, me parece que lo ideal sería trabajar de esa manera. Y acá tenemos este caso, ¿no? Yo he trabajado también con nacelas y en cierta forma me han invadido canteros vecinos y hay que estar bastante atentos a eso. Este es el mismo. El efecto también de las gramíneas se utilizan también mucho, yo por lo menos la uso mucho, para
aprovechar las últimas horas de la tarde, ¿no? Para que iluminen un determinado espacio con el sol de la tarde. El sol de la mañana también puede hacer este efecto, pero en general se aprovecha muchísimo más el sol del oeste para que es la época o el momento del día en que las gramíneas más se lucen porque es como que se encienden con el sol de la tarde. Entonces, también pensar en eso. Es un grupo de mis cantos gracilimos. Esto es un trabajo que yo hice en Catamarca. Armé grandes praderas alrededor de una casa que estaba en altura, justamente para tener este efecto del viento y de este color plateado que se veía al atardecer en esa casa. También se las combina mucho con gauras. Acá tenemos el caso de esto es Penicetum cetaceum rubra, cuyo efecto es interesantísimo por el morado, ¿no?, que tienen las espigas, que esto lo vamos a ver más hacia el final de la estación. Vamos a encontrar que en Córdoba, como no hemos tenido a lo mejor estaciones tan marcadas últimamente, a veces estas plantas como que se escapan de ciclo y la vamos a encontrar a lo mejor con espigas en esta época y vamos a estar dudando de qué hacemos, si las podamos o no las podamos. Bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos en clase, ¿no?